Ok, mira, entonces lo primero que vamos a ver es, vamos a ver que con la página de TradingView tengas la misma vista para que tengamos el mismo canal y puedas hacer el ejercicio al mismo tiempo o replicar lo que estás viendo acá. Aquí en la página de TradingView puedes entrar al botón que dice aquí Chart y, y básicamente te debe de abrir la ventana con las gráficas. En este caso aparece varias ventanitas, pero vamos a colocarlo, déjame colocarlo en la manera más sencilla posible. Cuando tú abres, cuando tú abres el TradingView, si bien recuerdo, aparece una gráfica de este estilo. Ok, déjame ponerlo. La pongo por acá. Listo. Estoy logueado y todo. Bien, entonces, para hacer un resumen rápido de lo que tiene esta página, aquí en del lado izquierdo tienes herramientas de dibujo que permiten pues colocar líneas, colocar algunas herramientas de análisis que podemos ver Ok, después. nada Luego, más, si no, espérame tantito, porque yo estoy en el home, ¿no? si estás en el home, vamos a ver el home. Ajá, que tengo que picarle. Porque aquí estoy viendo varias cosillas, pero puro home. Sí, bien. Mira, el home es como un buscador donde Ajá, aparece en toda esta zona. De abajo aparecen, pues básicamente como noticias y así, ¿no? bloques de donde hay diferentes noticias, donde hay diferentes ideas que otros participantes o miembros de la página colocan para expresar sus ideas. En la Ok, parte superior nos aparecen los símbolos principales. Estos símbolos principales son en general los símbolos de Estados Unidos y, por ejemplo, empieza con el símbolo del SP 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. ok. Luego tenemos el símbolo del dólar, que nos da la variación del dólar con respecto a las monedas principales. Combinación, digamos que este es el valor del dólar en combinación con respecto a las monedas. Si tú sumas el valor de todas las monedas principales, te da un valor de 93. Entonces el dólar tiene un valor de 93 con respecto a esas monedas. Luego aquí tenemos la moneda euro-dólar. Euro-dólar. Aquí nos da el valor del euro con respecto al dólar y su Ok, variación en porcentaje. Luego tenemos el valor del petróleo. sí, El, el valor del petróleo crudo es valor del barril. El valor de cuánto vale un barril de petróleo en dólares y aquí su porcentaje de variación con respecto al día anterior. Luego tenemos el Bitcoin, el par Bitcoin dólar, entonces nos da una referencia rápida del precio del Bitcoin con respecto al dólar y también su variación en porcentaje. Tenemos el valor del oro con respecto al dólar, tenemos el valor de la plata con respecto al dólar y por aquí tenemos el valor del Nasdaq, que es el índice tecnológico de Estados Unidos, las 100 mejores o empresas más grandes de Estados Unidos en tecnología. Y, ok. y voy a hacer más grande esta ventana y nos aparece el último que es el Dow Jones, que es el índice industrial, las 30 mejores empresas o más bien empresas más grandes industriales con respecto a Estados Unidos.
Esta barra es muy interesante porque te dice inmediatamente qué está pasando en el mercado con respecto al día anterior. El día normalmente empieza a las 5 de la tarde, hora de Nueva York, y termina a las 5 de la tarde del día siguiente. Sí, sí. Entonces este porcentaje es con respecto a ese horario, a las 5 de la tarde, cuando empezó el nuevo día, es lo que ha estado variando. Ahora, si tú vieras todos estos números positivos, ¿qué crees que te diría? Que todos los números estén en porcentaje positivo con respecto al dólar. ¿El dólar es fuerte o el dólar es débil? Pues qué crecimiento, ¿no? Que el dólar es fuerte. Bien, es interesante esto porque si tú ves que todos estos índices están en positivo, hay un crecimiento, pero muy seguramente si todos están en positivo, como todos son valorados con respecto al dólar, se Ah, el vería, dólar. se vería que el dólar está negativo, entonces indica Mm, debilidad del dólar. Caso contrario, si tú ves que el dólar está positivo de un porcentaje grande, seguramente vas a ver todos los demás negativos porque ya, indica que el dólar está fuerte. Como todo se valora con respecto al dólar, frente al dólar, sí, correcto. es una referencia rápida y eso nos funciona a nosotros a la hora que estamos haciendo trading de Bitcoin porque nos permite identificar si el dólar está fuerte, es posible que el Bitcoin se ponga débil y empiece a bajar de precio. Caso contrario, si el dólar está débil, hay más probabilidad de que el Bitcoin se fortalezca y empiece a subir de precio. Bien, la segunda parte de la página principal de TradingView es esta barra de búsqueda que es como la barra de Google. En, este, Ok. en esta barra te permite buscar activos, ya sea acciones, monedas, índices o incluso criptomonedas. Lo que es este sitio es básicamente un recolector de información de mercado. Esta página está conectada a miles de servidores diferentes que proveen la información de los cambios de precio de cada una de los mercados. Entonces en esta página tú puedes encontrar todos los mercados, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Inglaterra, la bolsa de España, la bolsa de Europa en general. Y porque esta página está conectada a esos servidores y te puede dar información en tiempo real de qué está pasando en el mercado. Ok. Entonces, aquí en la barra de búsqueda podemos buscar, por ejemplo, acciones y si pones aquí Tesla, por ejemplo, te va a dar información de las acciones y de las diferentes bolsas que tengan relación con Tesla. Por ejemplo, aquí el primer resultado me da el símbolo TSLA, que es el símbolo de la acción de Tesla. Nos dice que es la compañía Tesla Incorporate y está en la bolsa de Nasdaq. Entonces, también hay acciones de Tesla en otras bolsas, en la bolsa de Italia, en la bolsa de Argentina, en la bolsa de Alemania, en la bolsa de México, en la bolsa como un OTC fuera de mercado y así diferentes. Por eso hay tantos resultados de Tesla. Pero por ejemplo, si tú quieres ver el valor de Tesla en la bolsa de Nasdaq, le damos clic ahí y la información que nos aparece abajo nos da la información del valor de las acciones de Tesla al día de hoy, en este momento, la variación con respecto al día anterior, que eso es un menos 2%, es decir, que está bajando, y nos da una pequeña gráfica de en qué punto se encuentra en este momento con respecto al tiempo. La línea vertical es el valor, la línea horizontal es el tiempo. Un poco más abajo hay varias ideas de personas que siguen mucho esta acción y colocan sus ideas aquí con gráficas y comentarios. Y del lado derecho puedes ver información financiera específica de esta acción, como por ejemplo
la capitalización de mercado, que te dice cuánto dinero está invertido en total en las acciones de Tesla, que son Ok. 419 billones de dólares, por ejemplo. Te puede decir el número de empleados, te puede decir cuántas acciones hay en el mercado. Nos indica, por ejemplo, 933 millones de acciones. Y, y información como su libro de balances en los últimos cuartos del año, métricas de operación, cuánto da de dividendos y historial del precio. Básicamente te da un resumen rápido de ese símbolo y te hace un cálculo de si ahorita el sentimiento está a la compra o a la venta. Entonces nos está diciendo que en este momento el sentimiento está a la compra. ¿Por qué? Porque los índices, los indicadores técnicos calculados por esta página y todas las ideas, la gente que está colocando ideas, coloca ideas que si va a la alza o si va a la baja, entonces esta página calcula todo eso y te da una idea rápida de si está a la alza o a la baja o cuál es el sentimiento. Bueno, esta es como la parte del resumen de esta acción. Por ejemplo, si tú quieres buscar el euro, tú puedes encontrar lo que está relacionado con el euro. Y por ejemplo, el euro es una moneda que normalmente se hace intercambio de la moneda en el mercado Forex. Entonces, cuando le damos aquí, por ejemplo, es aquí donde empieza el Forex, cada uno de estos son diferentes brokers o diferentes casas de cambio. Entonces vamos a seleccionar una, cualquiera. Y aquí estamos viendo el par euro-dólar. Nos dice cuánto está en este momento, que es 1.1713. Y de igual manera tenemos una gráfica, ideas diferentes de lo que la gente piensa que podría pasar con el euro. Y información igual de este lado, del lado derecho, información del euro, donde aquí podemos ver que la página está calculando que el sentimiento es negativo a la venta en el euro y aquí también puedes ver algunas noticias relacionadas con el euro. Asimismo, podemos ver eh, índices, por ejemplo, puedes buscar Nasdaq para ver información específica del índice del Nasdaq. Y aquí podemos ver que el valor actual de este índice nos aparece aquí, específicamente dice 128.41, que es el valor de este índice directamente y te da aquí la gráfica del Nasdaq, así como información. Ah, y así puedes buscar cualquier tipo. Ahora también podemos buscar criptomonedas, por ejemplo, podemos buscar Bitcoin. Ok. Y entonces aquí, al buscar Bitcoin, podemos identificar que hay muchas resultados diferentes. No necesariamente el primero es el que vas a tomar. Tienes que empezar a identificar la información, el símbolo, la información específica y en qué exchange te está mostrando esa información. En este caso, nosotros queremos buscar información específica del precio del Bitcoin con respecto al dólar. Entonces, el símbolo BTC-USD sería el que nos puede dar la información, que tiene el nombre Bitcoin comparado contra el dólar y está en un exchange llamado Bitstamp. Yo conozco que Bitstamp es uno de los exchanges más antiguos que intercambian bitcoins, entonces este es el que me puede dar la información. Al darle clic ahí, ya te aparece nuevamente la gráfica, el precio actual del bitcoin. Incluso estos recuadros te da los diferentes exchanges y te los compara como cuando le das clic te aparece el precio aquí, lo sobre encima en la gráfica, nos pone
cada uno de los diferentes exchange y en qué valor lo están vendiendo. Por ejemplo, Bitstamp lo vende en 11.543 y este exchange BitBay lo vende actualmente en 11.400. Eso quiere decir que si me voy a BitBay y lo compro aquí, me va a salir más barato que en los otros exchange. Pero también hay que ver por qué razón está ahí y al parecer no se está actualizando el precio. Puede ser que en este momento no esté dando información y este valor la dio hace 2 horas. Entonces, algunos exchange también pudiera ser que estén fuera de línea. Pero aquí puedes ver cuál es el precio en cada uno de los diferentes exchange. Y normalmente los primeros que aparecen aquí, que es Bitstamp, Coinbase y Bitfinex, son los más confiables porque son de los principales exchange que intercambian Bitcoin por dólares americanos directamente. Los demás exchange también intercambian Bitcoin, pero algunos no tienen la posibilidad de intercambiarlo por dólar directamente. Posiblemente estos exchange solamente te acepten dólares virtuales, porque algunos son de países de Asia donde es más difícil conseguir el dólar. Entonces, estos tres principales, Bitstamp, Coinbase y Bitfinex, son los que yo normalmente uso para identificar el precio, porque son los que se mantienen mucho más estables con respecto a todos los demás. Y son los que tienen más tiempo activos en el mercado, que nos pueden dar la información más confiable. Asimismo, hay algunos bloques de ideas, noticias sobre el Bitcoin y algunos indicadores técnicos. Ahora, esto es en la página principal. Si tú quieres empezar a ver gráficas y analizar el mercado, puedes hacerlo de diferentes maneras. Puedes buscar aquí en la barra el activo que quieres buscar. Si conoces el símbolo de bolsa de ese activo, directamente lo puedes escribir. Por ejemplo, el símbolo de la empresa Apple sería APPL y nos muestra directamente la acción o el símbolo que estamos buscando. En el caso del Bitcoin, por ejemplo, ponemos BTC comparado contra el dólar USD y nos aparece inmediatamente el símbolo que nos interesa. En este caso es Bitstamp. Una vez que lo buscaste y que tienes esta información, aquí hay un botón que nos indica la gráfica con todas las características. Al darle clic aquí, ya nos abre la ventana donde podemos ver varias herramientas para empezar a analizar. Ok. Ahora, esta gráfica puede ser ligeramente diferente a la que tú tienes, pero vamos a ver los elementos básicos. Empezando por la izquierda, tenemos la barra de herramientas. Esta barra de herramientas te permite activar o desactivar algunas funciones, como la función del panel de dibujo, que si la tienes inactiva te esconde el panel de dibujo del lado izquierdo, o lo puedes activar. Y también te permite, por ejemplo, cambiar a la opción de visualización oscura para que no te lastime tanto los ojos, o la opción normal de día. Bien, en el panel del dibujo tenemos herramientas de selección, que puedes tú tener el cursor en modo de cruz, que son estas líneas que vemos aquí, horizontal y vertical, para tener una referencia del precio del lado derecho y la fecha en la parte inferior. A ver si puedo.
Luego puedes cambiarlo a un cursor de punto, puedes cambiarlo a un cursor de flecha para señalar, o puedes cambiarlo a un borrador para borrar si es que haces dibujos. Luego tenemos para dibujar líneas, entonces se pueden dibujar aquí líneas de tendencia, líneas horizontales, líneas verticales, cruces y diferentes canales paralelos. Entonces todas estas líneas siempre las terminamos dibujando en la gráfica, entonces aquí te da herramientas rápidas para una línea con medición de ángulo. Te da todas estas herramientas para hacer un análisis mucho más rápido, no las tengas que hacer a mano. El tercer botón te ayuda a dibujar líneas un poquito más complicadas que en este momento no las necesitamos, pero en algún momento, por ejemplo, líneas de Fibonacci, que podríamos utilizarlos en algún momento dado para hacer análisis, o un pitchfork para hacer análisis a diferentes niveles. Luego el tercer botón te permite dibujar a mano libre, ¿sí? Con una brocha y algunos dibujos un poquito más como líneas polilíneas, elipses. Ya si quieres hacer algún tipo de anotación mucho más complicado, te permite dibujarlo sobre la gráfica para hacer un análisis. Puedes colocar textos o anotaciones. ¿Sí? Puedes ponerle fondos. Y esos son herramientas que se quedan tras la sesión, por ejemplo, si tú sales, ese texto queda cuando vuelves a entrar. Sí, es correcto. Son anotaciones que se quedan en tu cuenta y mientras sigas entrando a tu cuenta siguen apareciendo. Por ejemplo, aquí voy a cerrar mi sesión. Voy a cerrar la sesión y básicamente cuando vuelves a entrar, para que se quede guardado esto, tú puedes darle clic en esta parte donde aparece login y entras con tu cuenta de Google, entras en la versión gratuita que te permite utilizarlo con los elementos básicos, que son más que suficientes para que empecemos a hacer análisis. Entonces yo en este momento ya estoy conectado y básicamente al regresar a la gráfica puedes ver que se quedó mi anotación. ¿Sí? Por eso a veces cuando yo entro se ve diferente a lo que aparece, porque ya la tengo muy personalizada. Bien, entonces todas estas herramientas de dibujo son para hacer anotaciones que te van a ayudar a ti después a hacer el análisis o continuar un análisis donde te quedaste. Luego los botones de aquí de la parte de arriba son importantes porque el primer botón te permite intercambiar símbolos. Por ejemplo, aquí puedo cambiar si quiero ver cuánto está el peso mexicano con respecto al dólar, entonces pongo el peso mexicano con respecto al dólar y entonces ya me cambia automáticamente la gráfica al valor del peso con respecto al dólar. ¿Sí?
puedes poner aquí que quieres ver el Nasdaq y al darle ya te cambia al símbolo del Nasdaq. O quieres ver el valor de la gráfica de Tesla, que es TSLA. ¿Sí? Es como la búsqueda inicial. Si pones Tesla, te aparecen los símbolos. Entonces aquí este es el primero. Y ya me da el valor del Tesla con respecto al tiempo. Entonces vamos a buscar Bitcoin, BTC, USD. Y aquí tengo Bitstamp para ver el valor del Bitcoin. Yo utilizo Bitstamp en la mayoría de las veces o utilizo Coinbase. Mira, vamos a colocar aquí BTC USD y tenemos Bitstamp, Coinbase, Bitfinex. Estos son los que más utilizo porque son los que tienen datos mucho más confiables y tienen datos sobre intercambio directo con dólares. Hay otros brokers que son de Corea, como el OKCoin, de Japón, de China, y algunos de esos no utilizan la información del dólar, utilizan la información del dólar virtual. Entonces, la información es importante porque las barritas que vemos aquí abajo son barritas de volumen, te indica la cantidad de monedas que se compran y se venden en ese periodo en específico. Entonces, estas barritas de volumen cambian con respecto a cada uno de los brokers que estás viendo. Entonces, por ejemplo, si yo elijo este que es Bybit, puedes ver que las barritas ya ahora son diferentes. Entonces, estas barritas te indican cuánto volumen se intercambió entre ese broker. Y estas barritas, cuando el broker usa dólares virtuales, a veces no son tan exactas y te pueden confundir en tu análisis. Entonces yo utilizo más un broker que haga la venta de bitcoins directa por dólares, y estos son los tres primeros, son los que más son confiables. Cuando los observas, te das cuenta por la altura de las barritas el volumen que manejan y son muy similares entre sí. Son mucho más similares entre sí, donde ves que hay mucho volumen en un broker y también lo ves en el otro broker. Y me permite hacer un análisis mucho más efectivo usando la estrategia que yo conozco, que involucra volumen. Ahora, entonces ese es el recuadro para intercambio de símbolos. Tú puedes intercambiar rápidamente un símbolo simplemente buscándolo ahí. El segundo botón te dice el intervalo de tiempo que estás viendo en este momento. Si tú observas, las gráficas es una relación de precio sobre el tiempo. Entonces, esa relación de precio sobre tiempo te permite identificar en la línea horizontal el tiempo desde el pasado hasta la fecha de hoy, y en la línea vertical puedes ver el tiempo, el precio en este momento. Entonces, si muevo la gráfica un poquito más, bueno, le damos un reset. Quiero ver si puedo quitar esas flechitas. Bueno, no importan esas flechas. La gráfica te dice cuál es el precio con respecto al tiempo actual.
Este segundo botón, déjame acercar un poquito más. Ese botón, Ok. seleccionas en qué intervalo de tiempo quieres ver la gráfica. No, perfecto. Ujú. Significa que puedes intercambiar a diferentes intervalos y la gráfica se va a adaptar según el intervalo que tú quieres. En este momento tengo seleccionado el intervalo de un día. Puedes seleccionar un intervalo más grande donde los datos se comprimen Claro. para mostrarte esa información. Al darle a seleccionar el intervalo de semana, eso significa que cada línea vertical equivale a una semana. Correcto. Entonces tú puedes ver en una semana en específico cuál es el precio si tú trasladas hacia tu escala vertical, hacia la derecha, tú trasladas, te va a indicar qué precio era en ese momento en específico. Entonces, por ejemplo, me coloco aquí y en la semana del 11 de marzo del 2019, el precio era 3.925 bitcoins por $3.925 por cada bitcoin. Y eso se lee de esta manera. La moneda que está del lado izquierdo siempre va a ser una unidad. La moneda que está del lado derecho es la escala vertical que tú tienes. Entonces, en este caso, un Bitcoin equivale a cierta, cierta cantidad de dólares. Ahora, cuando tú seleccionas en una escala de tiempo mucho más baja, en la relación de horas, por ejemplo, vamos a colocarle la relación de una hora. Eso significa que cada línea vertical equivale a una hora. Y lo puedes ver aquí en la parte inferior. Si yo me Te muevo, da la- si yo me muevo en cada barrita, te da específicamente el día y la hora que tú estás Ujú. observando en ese intervalo de tiempo. Correcto. Entonces así cada posición vertical que tú te mueves te da una hora diferente. Eso te da un mayor detalle el precio en el intervalo específico. Es decir, que tú puedes ver cada hora cómo estuvo variando el precio. Correcto. Y tú puedes irte a mucho más detalle, puedes irte al intervalo de minutos, podemos seleccionar 5 minutos y ahora cada posición vertical equivale a 5 minutos. Y puedes ver cómo en la barra inferior me muevo a la derecha y tiene incrementos de 5 minutos. Correcto. Bien. Normalmente para fines prácticos vamos a usar el de un día porque así comparamos cuánto varía el precio de un día con respecto al otro. La siguiente botón es el botón para cambiar el tipo de gráfica. Es este botón. En este momento está seleccionado la gráfica tipo área. Le damos clic aquí y me aparece la gráfica tipo área, como si fueran montañas. Ok. Y aquí hay varias opciones que te cambian la gráfica y estas opciones nos permiten aplicar diferentes estrategias. Está la gráfica de líneas, que simplemente le quita el fondo a la montaña y puedes ver el precio en forma de una línea. Ujú. La primera opción es una opción muy común que se utiliza en muchos lados o que se utilizaba mucho en los 70s, es la gráfica de barras, donde puedes ver el precio, son diferentes barras y esta lo platicamos en la otra sesión, te permite identificar el mínimo, el máximo, el precio de apertura y el precio de cierre en ese intervalo en específico de tiempo. Ok. Y tenemos el tipo de gráfica de velas. Este tipo de gráfica de velas es el más común actualmente
porque aparte de darte la información del precio mínimo máximo, el precio de apertura y el precio de cierre de ese periodo, también te puede indicar con cuánta fuerza o cuál es el sentimiento del precio en ese momento. Si hay una barra grande con un cuerpo sólido, te indica que hay el sentimiento es muy congruente con el movimiento. Hacia arriba hay mucho sentimiento de compra, hacia abajo hay mucho sentimiento de venta. Cuando el cuerpo es chiquito y sin embargo la sombra es larga, te indica que el sentimiento puede estar cambiando, puede haber una corrección de sentimiento. Entonces este es el tipo de gráfica más utilizado. Y ese también el tipo de gráfica que vamos a utilizar más, el de velas. Hay otro que se llama velas huecas. Este es igual al de velas, simplemente cambia de que las velas, tienes la opción de ver algunas velas huecas o alguna vez ves velas rellenas. En criptomonedas casi no se utiliza mucho, pero en acciones sí se utiliza. Y vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a poner Tesla. Y aquí puedes ver varios ejemplos de qué es lo que pasa con las velas huecas. Y es lo siguiente. Cuando la vela es verde y no está rellena, está hueca, significa que abrió mucho más arriba que el precio de cierre anterior. Pero cuando la vela está rellena, como en este caso, significa que abrió arriba y cerró abajo del precio de apertura, pero la vas a ver en color verde porque está mucho más alta que el periodo anterior. Es un concepto un poquito confuso. Vamos a intentar de nuevo. Tienes dos colores aquí. Entonces, las velas huecas significan lo siguiente. Cuando la vela es de color verde, el precio cerró más arriba que el precio anterior. O sea, hubo una alza. Cuando las velas son verdes. Así de simple. Cuando las velas son rojas, el precio de cierre es más abajo del precio anterior. ¿Sí? Ahora, si una vela está rellena, indica que en ese mismo periodo, por ejemplo, el precio abrió aquí y cerró más abajo. En ese periodo en específico, el precio cerró más abajo de cómo abrió. Por eso se rellena. Entonces tú puedes ver velas rellenas. Es como un indicador de sentido. De sentido, es correcto. En específico, en ese periodo. Por ejemplo, la vela roja rellena, el precio abrió aquí y cerró más abajo. Aquí tenemos otra vela rellena, el precio abrió aquí y cerró abajo. Aquí tenemos una vela rellena, el precio abrió aquí y cerró aquí abajo. ¿Sí? Cuando es una vela hueca, es lo contrario. El precio cerró más arriba de cómo abrió
en ese mismo periodo. Igual aquí, el precio cerró aquí y abrió aquí. Entonces por eso está hueca. ¿Sí? Entonces por eso podemos ver velas huecas rojas y velas huecas verdes. O velas rellenas rojas y velas rellenas verdes. Entonces tienes ahí doble indicador. Pero eso se usa mucho más en lo que son acciones, porque el mercado de acciones abre específicamente a las 9 de la mañana, hora de Nueva York, y cierra a las 5 de la tarde. Y entonces desde las 5 de la tarde al día siguiente ya no está abierto al público, pero de todos modos puede haber movimientos. Entonces esos movimientos no se registran hasta que vuelve a abrir el periodo al día siguiente. Y por eso tienes estos movimientos. Aquí hay un ejemplo. El precio aquí cerró a las 5 de la tarde. Y luego entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana el precio se fue hasta acá arriba. Y aquí abrió arriba a las 9 de la mañana. Y entonces tú me vas a preguntar, ¿por qué si el precio está más alto, al día siguiente, esta vela no es verde? Bueno, lo que sucedió es que ese mismo día a las 5 de la tarde, el precio quedó mucho más abajo del día anterior. Y entonces eso me le pinta de color rojo. Y ahora, el segundo indicador es que en ese mismo día, como inició aquí a las 9 de la mañana y cerró acá a las 5 de la tarde, entonces ahora me da el segundo indicador y lo pone como una vela rellena. Bien. En cripto no nos interesa mucho eso porque en cripto no sucede tanto. Esa parte cripto es 24 horas, no hay cierres. No hay cierres de mercado intermedios, por lo menos en los exchanges más comunes, como Bitstamp. Y entonces no ves tú ves lo normal, ves velas huecas solamente al alza y ves velas rellenas solamente a la baja. Pero bueno, para no confundirnos tanto, vamos a usar la gráfica de velas normales. Luego, por ejemplo, el siguiente botón te permite comparar este símbolo con otro símbolo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo yo poner cuál es el valor del dólar. Entonces vamos a poner aquí DXY, que es el símbolo del dólar. Y entonces aquí me pone una segunda gráfica encimada sobre esta y podemos ver el valor del dólar en los últimos meses ha ido a la baja y el valor del Bitcoin ha ido a la alza. Entonces aquí puedes ver una correlación, calcular una correlación entre dos símbolos. Eso es lo que te permite el siguiente botón de comparar. Y nos pone la escala del segundo símbolo, nos la coloca del lado izquierdo. Y es muy interesante porque así puedes ver en algunos puntos interesantes en donde tienes una correlación de precio y luego donde se empieza a disparar o a ver una divergencia, una diferencia de precio entre dos indicadores. Aquí dentro de esta función me aparece la línea nueva que agregué y la voy a borrar y ya me queda eso. Luego el siguiente botón es el de indicadores. Los indicadores técnicos simplemente son cálculos matemáticos que utilizan la información del precio y la información del tiempo, hacen un cálculo y puedes tú
poner ese cálculo en pantalla. En este caso, o en este momento, solamente tengo un indicador. En la parte inferior tengo el indicador de volumen. No estoy seguro si tú tienes este indicador en este momento, pero voy a eliminarlo y vamos a hacer el ejercicio de agregarlo. Para agregar un indicador de volumen, vamos a darle clic aquí en el botón FX y ya sea que lo busques en la barra de búsqueda, puedo poner aquí volumen, volume y vemos varias opciones que puedo yo agregar que son ya construidas en esta plataforma, los built-in ya integradas, o hay personas que crean su propio indicador y lo publican en la página y tú puedes incluso utilizar esos indicadores que otras personas agregan. En este caso, me interesa el indicador de volumen que ya viene integrado en el sitio. Entonces es este que simplemente se llama volume. La otra manera de buscarlo es, si no te sabes el nombre, pero quieres ver cuáles opciones hay, le damos clic aquí donde aparece la opción built-ins, que son los indicadores ya integrados en la plataforma. Vienen en orden ascendente. Ya buscamos en la V el indicador volume. Este es el indicador que necesitamos, volume. Al darle clic, ya nos aparece en la parte inferior las barras de volumen, que son las que vamos a utilizar de ahora en adelante. Estas barras de volumen simplemente vienen en dos colores, rojo y verde, y nos indican la cantidad de monedas, la cantidad de bitcoins que se intercambiaron en este periodo en específico. Al momento de que agregas un indicador, aquí en la parte superior te aparece el nombre del indicador y te aparece el valor de ese indicador. Es decir, que ese indicador está calculando en ese punto en específico donde tienes el cursor que hay 3.97. La K es el símbolo de miles, quiere decir que son 3.973. 3.973 bitcoins se compraron y vendieron en ese punto en específico donde tienes el ratón. Entonces, si yo quiero saber cuántos bitcoins se están comprando y vendiendo el día de hoy, lo puedo colocar aquí en la última barrita del 16 de octubre y me está indicando que en este momento lleva 90 bitcoins. Por ejemplo, si me pongo en la barrita anterior, la del 15 de octubre, puedo darme cuenta que el día anterior hubo un volumen de 4.864. Vamos a hacer un acercamiento. Y ahí está, 4.864 bitcoins, porque estamos multiplicando por miles, está acá. Esa acá significa miles, 4.864. Y entonces así puedes ver cuánto se está intercambiando diario en el Bitcoin. Este botón lo vamos a usar para agregar otro tipo de indicadores que vamos a utilizar después. Bien, los demás botones ya son un poquito más para hacer otras cosas que no vamos a utilizar por el momento. Ver información financiera, crear plantillas, agregar alertas, incluso puedes tú darle un replay para ver cómo se iba moviendo el precio en esos periodos anteriores. Al darle clic puedes ver cómo se estaba moviendo el precio. Te hace una simulación de precio hacia el pasado. Bien, esas son las funciones. Y del lado derecho
tenemos otra barra. En esta barra, el botón que más utilizo es el primero, donde tú puedes crear una lista de todos los símbolos que quieres básicamente estar monitoreando y puedas acceder rápidamente a ellos. Entonces yo creé aquí una lista, la lista morada, y tengo aquí varias monedas que son el Bitcoin, Ethereum, el Link, el Algo, el Balance, el Band, el Dotland. Entonces aquí tengo varias monedas y puedo ver rápidamente la información de esa moneda e intercambiar entre gráficas para hacer un análisis entre todas ellas. Luego tienes varias opciones aquí, como el segundo botón es el de alertas. Puedes crear alertas que te mandan un mensaje de correo electrónico o un pop-up en pantalla indicando cuando el precio hizo algo, cuando cruzó un nivel hacia arriba o cruzó un nivel hacia abajo. Puedes ver noticias directamente sobre ese símbolo que estás observando. Puedes ver la información, los datos inmediatos de ese símbolo. Por ejemplo, voy a regresar en mi lista al Bitcoin, regreso a este botón para ver los datos y te dice en el último periodo, te dice cuál fue el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el cierre y cuánto cambió con respecto al periodo anterior. Y también te da la información de los indicadores que tienes en pantalla. En este caso nada más tengo el indicador de volumen, por eso nada más me aparece el valor del volumen. Es como para... ¿Cómo hiciste para abrir eso? Es el cuarto botón. Y otra manera de ver la información es verla en la parte superior de la pantalla. Cuando tú te colocas en un punto en específico, en la parte superior de la pantalla, te aparece la información del símbolo que estás viendo, te da el precio de apertura, el máximo, el mínimo, el precio de cierre y la variación con respecto al día anterior. Y te aparece el valor del indicador. Pero todo esto también lo puedes ver en ese botón que te muestro aquí, que se llama ventana de datos, Data Window. Ese mero. Entonces cuando le das clic aquí te aparece la columna donde puedes ver y donde coloques el cursor te aparece la información. El siguiente botón es simplemente lo que está pasando el día de hoy en el mercado, cuáles son los símbolos y las acciones que han incrementado más su valor o que se han movido más en porcentaje o que subieron o que bajaron de precio. Por ejemplo, aquí nos aparece la empresa NIO, que es competencia directa de Tesla, subió un 5% el día de hoy y está muy sonada en estos días. Está Apple, está General Electric, está Banco de América, está el banco Wells Fargo y así puedes ver el índice de energía y la empresa Fastly y la empresa Ford son lo que más se ha movido el día de hoy. Esa es la lista hot list, la lista caliente. Okay. Tienes el calendario, donde tú puedes ver el calendario de eventos que están preparados para el día de hoy y a qué hora van a suceder. Aquí podemos, aquí podemos ver que hay diferentes horarios para varios eventos y varios países. Estos horarios son horarios de reporte de, por ejemplo, reporte de cuando hay cambios en las tasas de interés y que afectan directamente el precio del dólar, el precio del euro, cuando hay anuncios de cuántos empleos hay, qué porcentaje de desempleo. Todos ese tipo de anuncios los puedes ver aquí y son importantes cuando estás haciendo trading sobre todo de monedas, euros, dólares
y también de bolsa de valores porque te puede dar una idea de cómo se va a mover el mercado. Luego está el botón de ideas donde tú puedes agregar tus ideas y puedes ir rápidamente a las gráficas que creaste antes. Hay una opción de chat donde puedes ver lo que está poniendo la demás gente, específicamente de temas, por ejemplo, de criptomonedas. Tú puedes guardar chats con otras personas y tener acceso directo a ellos. Está el botón de ideas nuevas donde las personas ponen lo que piensan que va a suceder con este símbolo que estás observando. Y tienes tu botón de alarmas. Luego tenemos el botón para hacer órdenes. Este botón para hacer órdenes, cierro de alarmas. Este botón para hacer órdenes te permite abrir y cerrar operaciones cuando tú conectas una cuenta de operaciones a la plataforma. La plataforma solamente es informativa, pero ellos también tienen una opción de que tú puedas conectar a tu propio broker y puedas tú hacer operaciones directamente aquí. Con este botón puedes abrir y cerrar operaciones. Una de las herramientas más interesantes es para que puedas tú practicar sin tener que arriesgar tu dinero, es que conectemos la cuenta de Paper Trading. Si le das clic aquí abajo, te va a aparecer un botón, más que no me aparece a mí, porque yo ya está logueado. A mí me deslogueo, te aparece aquí está, el botón de Paper Trading. Si tú le das clic aquí en el botón de Paper Trading, básicamente te genera una cuenta de pruebas. Esta cuenta de pruebas te permite con dinero virtual, y te aparece aquí en esta sección, con este dinero virtual, esta cuenta te da aproximadamente $100,000 y tú puedes usar esos $100,000 para comprar y vender lo que tú quieras aquí como prueba. Es totalmente virtual. Entonces, al momento de que tú lo haces, tú puedes empezar a practicar como si lo hicieras con dinero real. Y por ejemplo, yo ya tengo un monto mayor porque las operaciones que he estado abriendo y cerrando, he tenido ganancias y entonces ya logré aumentar mi balance virtual. Una vez que abres esta y conectas tu Paper Trading, tu cuenta de dinero virtual, al momento que le das clic a este botón, te va a dar la opción de comprar y vender. En este caso, este broker que seleccioné aquí no me deja, pero voy a regresar al broker BTC USD, al broker Bitstamp, por ejemplo. Y en Bitstamp sí me permite comprar y vender. Entonces, si tú quieres comprar, seleccionas el botón azul que dice Buy. Le das clic aquí y te dice específicamente a qué precio quieres comprar. Entonces, si tú quieres decir, bueno, yo quiero comprar cuando el precio del Bitcoin baje a 10,800. Entonces ya colocas aquí una orden 10,800. Y eso significa que cuando el precio llegue a 10,800, vas a comprar cierta cantidad y vamos a colocarle aquí, digamos que quiero comprar un Bitcoin a este precio de 10,800. Y al darle clic al botón de la parte inferior que dice, es tu confirmación de orden, dice comprar un Bitcoin en el broker Bitstamp, el símbolo Bitcoin USD al precio 10,800. Le damos clic y nos está colocando una orden en ese precio en específico. Esta orden es una orden pendiente, no está aplicada. Esa orden solamente se va a aplicar en el momento de que el precio del Bitcoin llegue a ese nivel. Si el Bitcoin sube y luego baja y llega a este nivel, en ese momento tu orden se va a aplicar y en ese momento vas a tener el valor de un Bitcoin
por 10.800. ¿Sí? Este es el tipo de orden que puedes tú programar con el tiempo. Si tú quieres en su lugar comprar en este momento, en este instante, comprar al precio actual, entonces en lugar de seleccionar el orden limit que se coloca aquí, vamos a seleccionar una orden de mercado, una orden market. Entonces al darle clic aquí en market, ya no nos da la opción de seleccionar a qué precio queremos comprar. Ya nos dice directamente cuál es el precio actual del mercado. Entonces lo único que puedes hacer es seleccionar la cantidad. Entonces vamos a ponerle aquí que quiero comprar un Bitcoin, por ejemplo. Quiero comprar un Bitcoin y en el botón de abajo me dice la confirmación. Quiero comprar un Bitcoin en este broker, Bitstamp, y las letras MKT te indican que vas a comprar al precio actual de mercado. Si de repente el precio brinca a 11.600, a ese precio se va a aplicar tu orden. En el momento que le doy clic, en ese instante me abre una orden y nos aparece aquí en la barrita y efectivamente me aplicó la orden en este precio. Una vez que tienes tu orden, el cuadro que nos aparece aquí en rojo te dice en dólares cuánto estás ganando o perdiendo en este instante. Entonces, si te fijas en mi orden, que compré un Bitcoin, ya ahorita tengo una pérdida de menos $3 porque el precio bajó ligeramente a mi precio de entrada. Sin embargo, esta orden no dice nada. Esta orden no dice nada porque no se ha aplicado. Entonces es interesante utilizar esta cuenta de dinero de papel porque te permite empezar a practicar y empezar a conocer todas las funciones que hace esta pantalla de trading. Porque esta pantalla de trading tanto funciona aquí en la plataforma de TradingView como también te funciona en cualquiera de los otros brokers o casas de cambio donde puedes comprar este mismo tipo de órdenes, límite, órdenes de mercado o órdenes tipo stop, en la cantidad de monedas que quieres comprar y aquí en esta sección puedes tú programar en qué momento quieres tomar ganancias o en esta sección puedes tú programar en qué momento quieres evitar pérdidas y el botón para enviar la orden. Podemos ir más a detalle después en esto, una vez que empecemos a practicar comprar y vender, pero por el momento ustedes ya pueden hacer empezar a picarle si conectan su cuenta de paper trading, que es dinero virtual y tienen ahí una cantidad interesante, $100,000 para empezar a practicar con este botón. ¿Sí? Y ya por último, el último botón nos da es una opción más avanzada si tú quieres comprar a un nivel mucho más específico, hablando de centavos, si yo quiero comprar o vender en este nivel de 115.16, perdón, 11.516.82, entonces aquí puedes colocar tu orden directamente. Si quieres comprar o en caso contrario, si tú quieres vender. Es como una selección rápida y más avanzada para hacerlo rápido, colocar órdenes rápidamente. Pero el botón de Order Panel es el que te recomiendo que empieces a familiarizarte. Y te va a servir a practicar. ¿Ok? Bien. Algo que también te aparece aquí es que cuando te aparecen las órdenes, al darle clic en el X, te cierra automáticamente esa orden. Entonces, por ejemplo, en este momento la orden que abrí al precio actual ya tiene una ganancia de $1. Si yo le doy clic aquí, me voy a quedar con ese $1 de ganancia. Me dice, ¿estás seguro que quieres cerrar la posición? Le doy cerrar. Y ya, en ese momento me cerró la posición y me quedé con la ganancia de $1. Ah, yo gané $5.
esta orden que no se aplicó, que no se ha aplicado y ya la quiero cancelar porque no veo que el precio vaya a bajar. Por ejemplo, si tú ves que el precio baja poquito y luego empieza a subir, y ya no tiene caso que mantengas la orden, entonces la puedes cerrar, la cancelas y ya no tienes ninguna orden pendiente. ¿Sí? Y por eso aparecen estas flechitas, porque en esas flechitas es donde abriste y cerraste operaciones. Entonces yo empecé a hacer varias operaciones ahí nada más de práctica. Con esta gráfica es con la que vamos a iniciar. Vamos a dejar la gráfica de velas y la gráfica de volumen. Muy bien. Lo que me faltó mencionar es que cuando estás viendo la gráfica, si aprietas el botón izquierdo del ratón y lo dejas presionado, tú puedes mover la gráfica hacia la izquierda o hacia la derecha. Si tú aprietas el botón izquierdo sobre tu escala vertical, puedes comprimir los datos o extender los datos dándole clic a la barra vertical. ¿Sí? Entonces eso te permite en algunos casos acomodar la gráfica en algún punto en específico, agrandarla. Si haces lo mismo sobre tu escala de tiempo, puedes empujarlo para ver un intervalo de tiempo mayor, para obtener más datos hacia el pasado. Cuando tú te mueves aquí cerca del centro en la parte inferior, te van a aparecer estos botones. Estos botones te permite hacer un zoom hacia afuera, es decir, reducir la vista para que se vea un poco más pequeña y puedas ver un poco más de datos, o puedes acercar la vista para que puedas ver más claramente las barras. Puedes avanzar hacia atrás en la escala vertical de tiempo o hacia adelante, y un reset a la gráfica. Este es muy importante porque muchas veces quieres regresar a cómo se veía originalmente la gráfica. Al darle clic, te la regresa a una escala que es más visible de acuerdo al tamaño de tu ventana. Regreso, por ejemplo, mueves la gráfica o haces un zoom y te va a aparecer este botón que es Reset Chart o resetear la gráfica. Al darle clic, te la regresa nuevamente a ver a una escala normal. También puedes reducir el zoom con el botón de en medio del ratón. Dándole vuelta a la ruedita puedes tú ver hacia mucho más cantidad de datos, o caso contrario, hacia adelante, acercas la gráfica al punto específico para que puedas ver más a detalle qué está pasando en ese intervalo. Y otra función es que si le das doble clic sobre la barra de tiempo, es como un reset en la escala horizontal. Y por ejemplo, si tú haces y estiras la barra vertical, por ejemplo, cuando quieres ver algo así, y le das doble clic a la barra vertical, a la escala vertical, es también un reset. Aquí en la parte inferior nos aparece un acceso directo. Cuando tú quieres ver solamente esta cantidad de información, por ejemplo, si tú quieres ver solamente los datos exactamente de un día, le damos clic en un día y nos aparece aquí el horario, y el día hace exactamente 24 horas hacia el día de hoy en el horario actual. Entonces te pone la gráfica en cierta escala para que tú puedas ver solamente un día de datos. Si tú observas, también me cambió que mi intervalo de tiempo me lo puso en 1 minuto
para poder colocar en toda la escala horizontal el valor de un día. Si yo le doy aquí en el botón de 5 días en la parte inferior, me coloca la información en pantalla específicamente de 5 días. Y si te fijas ahora mi intervalo de tiempo me lo colocó en 5 minutos porque ahora cada barra equivale a 5 minutos, suficiente para mostrarme solamente 5 días. Si le doy clic en un mes, te coloca en pantalla exactamente un mes del 15 de septiembre al 15 de octubre. Y ahora cada barra me la puse en un intervalo de 30 minutos. Y así cada uno de estos botones te permite ver específicamente a cuánto estaba el precio en ese intervalo de tiempo. Hace 3 meses estaba 15 de julio, estaba en este rango, aproximadamente $9,000 al día de hoy. Y me coloca cada barrita en un intervalo de 1 hora. Esto es muy interesante porque también tú puedes elegir un rango en específico y puedes decir, bueno, quiero ver cuánto estaba hace 2 años exactamente. Y entonces automáticamente te va a calcular dentro de tu periodo 2 años. En este caso no me está dando exactamente 2 años. Porque seleccionamos en un día, vamos a ver si me lo pone aquí en este intervalo y le ponemos 2 años. Aquí está, me está colocando en este punto. Son los 2 años que me muestra. Entonces estas barritas te permiten identificar a periodos específicos. Una manera de usar esto es, por ejemplo, si tú le colocas aquí en los últimos 3 meses, o más bien aquí le voy a poner el year to date, te muestra solamente el último año. A partir de enero de este año a la fecha de hoy, te muestra la información del último año. Y aquí en la parte inferior del lado derecho, podemos intercambiar la gráfica a una gráfica de porcentaje. Entonces, esto yo lo uso para saber cuánto ha variado el precio con respecto al año en curso. Cuando le das clic aquí, te cambia la barra horizontal a un modo de porcentaje. Y el 0 te lo pone en tu punto de inicio de la izquierda, que es mi inicio de año, el 1 de enero. Entonces aquí puedes ver que el 1 de enero el precio ha aumentado un total del 60%. Y el punto mínimo que estuvo es aproximadamente en este nivel un menos 46%. Quiere decir que si tú hubieras comprado el 1 de enero el Bitcoin, en algún punto tuviste una pérdida del 46%, pero al día de hoy ya tendrías una ganancia del 60%. Y entonces esto te permite poner fechas específicas y decir, un ejemplo, si el 1 de junio tú compraste el Bitcoin, colocamos ahí en la fecha del 1 de junio, ahí está, 1 de junio, si tú hubieras comprado el 1 de junio el Bitcoin, en ese día es tu 0%, y a partir de ese día al día de hoy ya tendrías una ganancia del 12% sobre tu dinero. Entonces te permite calcular rápidamente en base a porcentajes cómo se ha movido un índice en particular. Ahora, la otra parte que les quiero recomendar es, en esta esquina aparece la zona de horario. Esta zona de horario yo recomiendo que se coloque en
en la zona UTC-4, que es la zona de Nueva York. Esta recomendación te la hago porque a esta hora es a la hora a la que podemos saber exactamente en la hora de Nueva York se cierra el mercado. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos los mercados se basan de acuerdo a la hora de Nueva York. Entonces, si tú seleccionas tu zona horaria, la hora de Nueva York, el horario que te muestra y las barritas que te muestra coinciden con las barritas que ven o que se proporcionan en los brokers de Nueva York. Y te puede dar una mejor idea de cómo se movió el mercado en base a ese horario. Si tú eliges aquí tu horario de tu zona local, es posible que alguna información cambie o la formación de las barritas cambie, sobre todo cuando estás viendo ya barritas en periodos compactados como de 4 horas, cambia ligeramente la forma y esto puede hacer una diferencia a la hora de hacer el análisis. Entonces yo recomiendo que se seleccione la hora de Nueva York. ¿Ok? Bien, entonces con eso se cubre la mayoría de las herramientas básicas para empezar a utilizar las gráficas. La verdad es muy intuitivo, me encanta esta página porque tiene muchas herramientas y te permite hacer de todo con las gráficas y sobre todo cuando ya tienes tu cuenta, lo vinculas a tu cuenta, entonces tú puedes tener anotaciones en las diferentes gráficas y te puedes dar y puedes empezar a hacer análisis y regresar a donde te quedaste en el pasado, sobre todo cuando estás viendo diferentes símbolos y diferentes acciones.